Hola a todo el mundo, comienza un nuevo video de uno crítica a mi estilo o en este caso su Opina. Como recordarás, nunca pido que te suscribas ya que es una opinión política, pero si te gusta por favor suscribirte, darle like y compartir, ya que necesito que crezca este canal lo más rápido posible para seguir trayendo estos videos que en realidad a veces me enojan pero también me entretienen porque muestro mi punto de vista político o opiniones que pasan en ciertas situaciones. Así que eso, recuerda, soy Sampa y comienza esta crítica muy a mi estilo, como también una opinión nada más de esta, no puedo decir humilde porque no tengo nada humilde, pero de este personaje que tú ves de frente. Así que sin más comenzamos con esta crítica. Yo opino varias cosas. A ver, contexto rapidito de la situación que sucedió. Recuerda que este video no se edita, por lo tanto, los desmadres y los paraderos que pase, como se dice en mi país, o como se dice, yo me pasé 3 cuadras, es netamente responsabilidad, obviamente mía, y porque no edito y no quiero editarlo, porque quiero que sientas y veas las reacciones que tengo literalmente limpias, por así decirlo. Así que, muy bien, comenzamos. Contexto de la situación rapidito. A ver, nuevamente, desde el sábado pasado Chile se vio en un temporal bastante fuerte entre la zona central y el sur de Chile. Por lo tanto, hubo inundaciones, aluviones, cortes de suministro eléctrico, cortes de suministros básicos, el internet estuvo como las pelotas. O sea, si ya el internet de la TAM es como las pelotas, ahora estuvo más como las reverendas pelotas. Por lo tanto, hubieron muchas cosas que sucedieron a través del momento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es que esto se remonta mucho más antiguo. Pero verá, hace unos 40 años atrás se vendieron unos terrenos que todo el mundo dice que no son construibles. Cualquier profesional te dice que no son construibles. ¿Por qué? Porque son campos dunares donde tienen biosfera autóctona del... O sea, sí, biología... flora y fauna, biología, como tú le quieras llamar. Pero es autóctona de la zona, o sea, no lo vas a encontrar en ninguna parte. Así de simple, o sea, cosas que están ahí lo vas a encontrar solamente en la zona dunares de Concón en este caso, ya. ¿Qué es lo que sucede? Es lo siguiente. Hace 40 años, que yo les voy a mostrar acá, se vendieron estos terrenos y obviamente recordarán que hace 40 años atrás, un poquito más de 40 años atrás, nosotros estábamos bajo, estábamos bajo el gobierno dictatorial. Señores de la derecha o de la extrema derecha, es gobierno dictatorial. De donde te meta y donde te duela, es gobierno dictatorial. Se violaron derechos humanos, se violaron a personas, asesinaron personas, torturaron, masacraron. Da lo mismo. Pero fue época dictatorial donde se asesinaron personas, donde se vulneraron los derechos de las personas solamente porque por pensar diferente. Listo. Te duele donde te duele, me importa un comino. Si eres extremista de la derecha, entonces eres bastante ciego. Aunque me alegro que si tienes ese pensamiento es porque tu familia y nadie en tu familia sufrió. Pero seguramente alguna parte de tu familia, a algún tiempo atrás, sí acusó a alguien de forma inocente y gracias a esa persona, esa acusación, ¿por qué? Porque te caía mal, te miraba feo, da lo mismo, le tenías envidia. Porque eso es lo que sucedió en Chile. Tú le acusaste a los militares y se lo llevaron preso, lo torturaron, lo asesinaron y ya no se vio más. En los mejores casos, porque en otros casos aún las torturas siguen manteniéndose a través del tiempo y tenemos personas como la señora Pamela Giles que independientemente del pensamiento que yo tenga, fue una persona que sufrió las torturas del gobierno dictatorial, como al mismo tiempo la señora Michelle Bachelet, que fue presidenta de Chile y que también vivió los sufrimientos y la tortura y la deshumanidad que pasó en el gobierno dictatorial. Fue dictatorial, señores, les guste donde les guste, les duele sentarse, lo siento, fue gobierno dictatorial, así de simple, listo, está ante la historia de gobierno dictatorial. Que ustedes lo quieran borrar de una sola pasada no quiere decir que no se hicieron violaciones, listo. Aguántense, siéntense con el dolor, les duela donde les duela, listo. Muy bien. ¿Cuál es el tema acá? Bueno, como se vendieron los campos dunares en el tiempo del señor Pinochet, ¿ya? Y trato de mantener la decencia posible de decirle señor Pinochet, ¿de acuerdo? No. ¿Ya?
¿Y por qué digo que se vendieron en ese tiempo? Porque yo les explico ahora mismo con una pequeña lectura del diario. Yo les digo al tiro que este es un diario, o sea, El Desconcierto. Y esto está en todas partes. De hecho, busqué el que era más limpiecito para hablar. Porque otros hablan de la estafa, de esto, de esto. No, este es el que más encontré con un poquito más neutral. Por lo tanto, quiero que sepan de qué se trata todo esto y cuándo se gestionó el negocio. ¿De acuerdo? A ver, el sitio ambientalista Terran reprodujo una noticia publicada el 13 del 1 del 2017 en el diario El Mercurio de Valparaíso, en donde se dio cuenta del anuncio de la sociedad inmobiliaria Reconsa de que iniciará acciones judiciales en contra del Estado pidiendo una indemnización de 79 mil millones de pesos por la declaración de santuario de la naturaleza de las dunas de Concón. A ver, durante años después que se vendieron los terrenos de las dunas de Concón, del campo dunar, hubo un grupo o tipo ONG que luchó constantemente de que no se construyeran en los campos dunares, algo que en ese tiempo se ganó algo y dictamen que se lo metieron realmente por donde mejor le cupo, porque el persona encargada de los permisos de construcción de Viña del Mar, que en ese momento estaba la señora Reginato, que también está siendo investigada por desfalcos económicos, caballos de grande, ya dio las autorizaciones correspondientes para la construcción en un lugar donde no se podía construir. Pero bueno, este territorio formando parte de uno bastante más amplio situado entre Reñaca y Concón, le fue vendido por el Estado en condiciones muy ventajosas y en trato directo durante la dictadura. Por favor, lean. Durante la dictadura, vuelvamos a repetir, durante la dictadura, a dos empresas, una de ellas Reconsa, afines a ese gobierno de facto. Entenderán que época dictatorial, ¿a quién les vendían? A los contrarios no, les vendían a quienes les daban la real gana. Y muchas de esas empresas que se vendieron fueron para familiares del señor Augusto Pinochet Urrea. Listo. Te duela donde te duela, extremista de derecha, lo siento, es la verdad. Esto está en papeles, nadie lo puede ocultar. Ya, lo siento. Como conocemos el desarrollo de los hechos, a continuación relatamos lo siguiente. Con el propósito de que se rechace esa obscena pretensión comercial de empresarios acostumbrados a ganar en todo evento, aprovechando la debilidad consuetudinaria, perdón por mi dislexia, del Estado. Esto está de más, señores. Y esto se lo digo a los periodistas. Está de más, está bien que es subjetivo, pero esto está de más, son periodistas. Narren los hechos, no se pasen de la raya. Obran a nuestro poder una copia del Decreto Supremo número 481 del 05 de agosto del 93. 93, estábamos recién saliendo de la dictadura, por si acaso. Por lo tanto, el señor tenía a los senadores designados y uno de esos senadores designados era el señor Pinochet, junto con todos sus séquitos de ministros, que declaró la protección íntegra del campo dunar de 50 hectáreas y una copia del Decreto Supremo número 106 del 9 de marzo del 94, que redujo ostensiblemente ese resguardo ambiental, ambos del Ministerio de Educación en su calidad de superior del Consejo de Monumentos Nacionales. El 14 de febrero del 2005 le solicitamos una entrevista al director del Instituto Provisional Social, en ese momento se llamaba INP, ahora se llama IPS, continuador del Instituto de Normalización Previsional, INP, para que nos explicara lo que había sucedido con las dunas a la luz del gravamen que garantizaba la deuda de sus propietarios con su servicio público. La reunión no se realizó, pero Ernesto Evans, su director nacional, nos contestó por escrito el 7 de marzo del 2005 diciéndonos que el INP, continuador legal de la Caja de Provisión de Empleados Particulares, aún mantienen hipotecas sobre el predio mencionado, constituidas por la Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón S.A., Reconsa S.A., toda vez que las deudas y obligaciones por las cuales se establecieron dichos gravames
se encuentran actualmente vigentes. Estamos hablando de una venta del Estado a privados formalizada vía escritura pública el 24 de septiembre de 1979. Para los que no saben historia y que se viene para septiembre, justamente para el 11 de septiembre, en 1979 nosotros ya estábamos en gobierno dictatorial. Bueno, en la época que no se movía ni una hoja sin el consentimiento del capitán general, y hasta donde sabemos, esa deuda extrañamente reducida en un alto porcentaje se pagó el 28 de octubre del 2008. Sí, extrañamente, pero en el 2008, lo vuelvo a decir, estaba el señor, si no me equivoco, está el señor Pinochet. Ahí, como les digo, cuando yo haga el especial del 11 de septiembre, ahí voy a hablar un cierto tema, obviamente a mi modo y según la visión que yo tenga en varios temas. ¿Cómo se gestó el negocio? Con el beneplácito de José Piñera es el hermano del señor del expresidente Sebastián Piñera y es el encargado de meternos el gol con las AFP. Gracias, señor. Él es el que dijo de que las AFP eran un Mercedes-Benz que había que meterle dinero. Así de simple. Aunque después nos tengan que pagando un huevo. Pero no importa. Ministro del Trabajo y Previsión Social de esa época, el 24 de septiembre de 1979, la Constructora Nacional de Vivienda, Neut Latour, del empresario Francisco Sosa Cauciño y Edmundo Pérez, Sociedad Colectiva, de los hermanos Pérez Lloma. También hay tema con los hermanos Lloma, también son conocidos porque tienen hartos temas a saber, tanto metidos como apoyo a la dictadura por el tema de y temas de lesa humanidad, como también desfalcos desfalco de platas estatales. Así de simple. Que esto es una monedita. Gracias a la época dictatorial salieron todos los pelotudos de ahora. Le compraron a la ex caja de previsión de empleados particulares la totalidad de los derechos que a esta le correspondían en la Sociedad Constructora de Viviendas Económicas en parte, LETA Limitada, recuerda. Número 1 y número 5. La deuda original de los privados con el Estado era de 940.000 UF. UF es la unidad de fomento que ocupamos en Chile. Fue creada justamente para la época, un poco antes de la época dictatorial, pero la época dictatorial la retomó para poder estabilizar ciertos temas porque, bueno, el 11 voy a hablar de eso. El 11 de septiembre, el especial. Y recordemos que en aquel entonces ya estaba casi listo para operar el DL 3500. Noviembre de 1980. 10 años antes de terminar la dictadura. 11 años. Que creó las AFP, eliminándose todas las cajas de previsión existentes en el país. Por ello, es muy fácil entender esta operación. Las deudoras del Estado eran inicialmente la empresa constructora Egeco S.A. o Asociación Anónima, continuadora de Neut Latour y Edmundo Pérez, Sociedad Colectiva, las que tuvieron diferentes comportamientos de pago. Las garantías hipotecarias consistentes en diferentes terrenos, 680 hectáreas, localizados entre Reñaca y Concón, se formalizaron el 17 de mayo del 83 en favor del INP y el 22 del julio del 88, un mes después que nace, se construyó la Sociedad Anónima Cerrada Reconsa, a la cual Egeco le aportó la totalidad de los bienes raíces hipotecados, asumiendo la calidad de codeudora solidaria de Egeco para garantizar el pago de la deuda. A ver, aquí en Chile, yo no sé en otros países, pero aquí en Chile existe lo que se llama codeudor. Generalmente el codeudor tiene que tener un poco más de capital igual o más capital del deudor para poder decirle al banco: no se preocupen, denle el préstamo que yo pago en caso de... Bueno, y generalmente siempre se pide que tenga activos a cual el banco le pueda meter mano. Así funciona en Chile, yo no sé si funciona así en otros países. Con fecha del 26 de enero del 94, Jorge Norenbuena, director del INP, se dirigió
a los miembros del Consejo de Monumentos Nacionales, destacando que la deuda de IECO y Reconsa a esa fecha era de 725.000 UF, sin considerar intereses e insistiendo que la declaración del Santuario de la Naturaleza implicaría un grave e irreversible perjuicio para el INP y por ende directamente al interés fiscal. Nos preguntamos si Norambuena decía eso porque así lo sentía o porque actuaba por presiones superiores del primer gobierno de la Concertación. A ver, ¿qué es lo que pasa? Ya la gente se lo olvida. Nosotros tuvimos una época dictatorial y después vino la época de un gobierno que era solamente para bajar las aguas, que fue el gobierno de Erwin. Por favor, es que me van a decir, pero es que Erwin no hizo... Bueno, les recuerdo, señores, que estábamos recién saliendo de la época dictatorial, aún tenían las armas en la cabeza y teníamos senadores designados como el señor Pinochet. Lo siento, es verdad, te duele, lo siento, así se ve la historia. ¿Te duele? Lo lamento. Pero así es. Bueno, sigamos. Después de una serie de transacciones entre el Estado y el privado, el 31 de diciembre del 97 se pagó el capital de la deuda, quedando pendiente el pago de los intereses respecto a este monto de dinero adeudado. Se determinó que el 1 de marzo del 2005 alcanzaba la suma de 653.597 UF. Ahora bien, debido a los reiterados incumplimientos de pago de la deudora, el ente público se vio en la obligación de interponer una demanda en el Tercer Juzgado Civil de Santiago en juicio ejecutivo, cuyo objetivo era recuperar el dinero por concepto de intereses que la empresa desconocía. Sin embargo, el deudor opuso la excepción de pago de la deuda, la que fue acogida por el tribunal. Desde luego, a continuación se alzaron los embargos y días después de aquel fracaso para el Estado, pendiente el fallo de la apelación presentada oportunamente por el ex INP, las partes acordaron una nueva e injustificada transacción que significó una reducción de la deuda de 373.597 UF, con lo cual la nueva suma adeudada alcanzó solo la escasa 280.000 UF, las que finalmente fueron pagadas por las deudoras IECO y Reconsa el 28 de octubre del 2008. Extraño porque estaban a punto de irse a quiebra. La declaratoria del Santuario de la Naturaleza de estas dunas ante la presión ejercida por los dueños para que el decreto supremo del año 1993 no tuviera efecto fue defendida con correctos argumentos por Jorge Arrate, ministro de Educación, y con acopio de fundados antecedentes legales exhibidos por el abogado Pedro Pierre, creo que así se dice, quien en esta controversia representaba el Consejo de Defensa del Estado, CDE, en el CMN. Por la poderosa retroexcavadora neoliberal pasó por encima de las autoridades, y así fue como con el Decreto Supremo del año 1994, objetando por la Contraloría General de la República, se redujo dicho santuario, privilegiando entonces los intereses mercantiles de las constructoras. El jurista Pierre, años después, fue ministro de la Corte Suprema hasta que jubiló a la edad del año pasado. Esto fue al tiro les digo, se me fue. Esto fue el 2017. Vamos para. Todo lo descrito en este opúsculo, el firmante del mismo se lo ha dado a conocer al presidente del CDE y además lo expuso en el Senado de nuestra República con la presencia de académicos, ciudadanos y parlamentarios. Ahora esperamos que los tribunales rechacen de pleno la demanda de la temeraria Reconsa por ser bastante descarada y por lo tanto improcedente. Para transformar los puntos UF señalados de la columna, bueno, ya listo. Aquí tienen, pero no son valores. Entenderán que la UF ha avanzado bastante. De hecho, la UF, les voy a decir al tiro, ¿a cuánto está la UF ahora? No, sí, ahora la UF es un descaro, pero a ver, UF. Valor de la UF.
pelotúa. Valor de la... Valor de la UF hoy. En estos momentos está en 36.097 pesos con 76, no sé. Ahí nunca he leído los decimales de peso acá, pero ese es el tema. ¿Por qué me demoré tanto? A ver, vamos a borrar acá. ¿Por qué me demoré tanto? Verán. Sé que me demoré un poquito en leer. Fueron 20 minutos. Gracias por escuchar hasta acá. ¿Por qué? Porque ahora vamos a reaccionar un tema. Como les dije, hubo lluvia, hubieron temas y todo lo demás. A ver, para los que no saben lo que es un campo dunar, son arenas de acumulación de tierras a través de millones y millones de años. Significa que los restos que a través de la lluvia se acumularon a la orilla de la playa y crearon estos campos dunares. Por lo tanto, es un suelo, y eso yo lo puedo confirmar, es un suelo que sinceramente no es para construir edificios grandes. A lo máximo una casa, y si se logra hacer una casa de 2 pisos, no más. ¿Por qué? Porque son suelos blandos, es un sustrato blando, es como una esponja, ¿ya? Por lo tanto, su nivel de erosión es mucho más amplio que otros tipos de suelo. Así de simple. Tú has tomado la arena, los que han tomado arena saben que la arena se esparce rápidamente a través del agua. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Mucha lluvia, el peso de un edificio y quedó la escoba. Y escoba que vamos a ver ahora, gracias a, nuevamente yo lo sé, me vas a decir, otra vez Contigo en la Mañana. Sí, pero es que me gusta el programa, ¿qué quieres que le haga? Gracias a Contigo en la Mañana de Chilevisión vamos a ver qué es lo que pasó con el tema del socavón y lo que pasó con cierto edificio, y vamos a ir reaccionando rapidito al tema sin más, ¿de acuerdo? Así que vamos para allá. Eso sí, vamos a ponerle un poquito de velocidad, ya, porque tampoco quiero estar pegada aquí mucho rato. Ok, vamos a detener la música, pero antes de detenerla voy a subir el volumen set. Y vamos a detener la música y vamos a comenzar con la reacción de hoy. Empecemos. Desplegados como todos estos últimos días, ¿no es cierto?, por todo el centro sur de Chile, la región metropolitana, y hoy día agregamos un nuevo cuadradito a nuestra pantalla. Impactante, por supuesto, también ese socavón que usted está viendo en Reñaca Alto, en la comuna de Viña del Mar, que finalmente termina en Concón abajo, en la famosa calle, ¿no es cierto?, del litoral, tan hermosa que cuántas veces hemos pasado por ahí y hoy día está llena de arena. Ahí está estas dunas donde se construye este edificio y finalmente se ve de esta manera que es realmente increíble, ¿no? Cuando se veía ayer, solo esto nos faltaba en Chile, Monse. Así es, ayer en la tarde entonces yo creo que ante el asombro de todos, ¿no?, se decretó la evacuación de este edificio. Habían cerca de 16 personas, un edificio que generalmente se utiliza como segunda vivienda, como se le llama. Bueno, lo siento por la imagen es borrosa, pero entenderá que el internet aún no está tan estable como me gustaría, así que aguanten un poquito. Lo más impactante que uno ve en la imagen es el terreno sobre el cual está. Ustedes se dieron cuenta, voy a retroceder un poquito. Ustedes se dieron cuenta. Un edificio que generalmente se utiliza como segunda vivienda, como se le llama. Bueno, y lo más impactante. ¿Se dieron cuenta la construcción o la cantidad de construcciones que aquí hay en el campo dunar? O sea, estamos hablando de arena, señores, de arena. El sustrato más inestable que existe. ¿Ya? O sea, porque eso es un sustrato inestable, es altamente erosionable. ¿Por qué lo digo? Porque mi carrera me permite hablar de eso. Por lo tanto, agua, más peso, más movimiento constante, en un sustrato que cuesta que se compacte, listo, tienes, y lluvias constantes desde el sábado hasta el día jueves. O sea, tienes la porción aquí ya más que dada al desastre. Así de simple, y se hacen más encima los locos. Bueno, sigamos. Importante que uno ve en la imagen es el terreno sobre el cual está hecho el Mire, ¿ven? Lo que ustedes ven es arena, nada más que arena. Y más encima pasa el acueducto por abajo. El recolector de agua, o sea, ¿qué más desastre quieres acumular en esto? O sea, recolector de agua por abajo, sustrato inestable, peso constante, lluvias constantes. Y si ustedes se dan cuenta donde tengo mi mouse
Miren, pero miren por Dios. O sea, más encima que estos son los encargados de asegurarlo, un muro de contención que no corresponde. No corresponde al terreno, al sustrato que tenemos acá. Tú necesitas una muralla de contención mucho más amplia para equiparar el peso para la presión hacia abajo que ejerce el edificio. O sea, no hay que ser muy ducho para entender que algo aquí no cuadró, sinceramente. Construido el edificio. Miren eso, si eso es pura arena. Y recordemos que hay esta polémica histórica sobre las famosas dunas de Concón. Pero en este caso se suma la polémica que hay. Miren lo finito, es que miren esto, o sea, es un muro de contención barato. Tú este muro de contención tú lo puedes hacer con un sustrato fijo como, no sé, como la arcilla, ya, o como... Porque en realidad siempre se ha dicho que hay que construir en roca. Pero como estaban cerca del mar, la visión preciosa y todo lo demás, la constructora se metió las órdenes de no construir por donde mejor le dio nomás. Así de simple. Porque si ustedes hubiesen escuchado los 20 minutos antes, se hubiesen dado cuenta que esto no era para construir. Claro, como había tejimanejes políticos, económicos y bla, 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 bla. Bueno, igual construyeron y así de simple y se les dio la gana construir porque ganaban más. Estos departamentos cuestan 500 millones de pesos. Mínimo. Mínimo. El más baratito. Y tenemos a más, pero bueno. Respecto a las culpas. Y obviamente, justo cuando me vi para conversar. Pero es que eso es el problema, o sea, se ponen a construir en sustratos que no corresponden solamente porque para sacar una mejor capacidad de economía, porque se ve bonito, porque la gente, porque estas son segundas casas, nadie se ha ido a vivir ahí, o sea, muy pocos, quizás personas de adultos mayores que tienen la capacidad de pagar estos edificios, se van a vivir para allá. Y no los culpo, o sea, les dan la oportunidad y listo, pero también tienes que pensar y pensar un poquito que son arena. Revisaste si las construcciones estaban como correspondían y después de los casos de corrupción que hemos escuchado en Viña, entonces, no sé, a veces pienso de que porque quieres, no sé, alejarte y dejar al pueblo en una parte y ser tú cool y todo lo demás y tener una hermosa vista, arriesgas mucho. Y más encima los descarados le están pidiendo ayuda estatal. No, compadre, tienes la plata para pagar un edificio, un departamento de 500 millones de pesos. Tienes plata para arreglártelas tú solito. Me vas a decir, no, es que tengo todos los ahorros. Bueno, debiste pensarlo 3 veces antes de poner tus ahorros en esto. Las responsabilidades. Aquí ayer fue durísima la alcaldesa de Viña del Mar diciendo que este era un tema de obras públicas. Pero y miren, ni siquiera tiene lo mínimo para asegurar el suelo. Miren esa capa finita de asfalto. Es que no, aquí no, casi no hay, sinceramente aquí casi no hay contención. Y alcaldesa de Viña, no sea tan cara raja. Aquí no tiene que ver obras públicas, aquí tiene que ver en la persona que firmó los permisos de construcción que salieron de la misma municipalidad. Porque les recuerdo, no le metan el dedo en la boca a todos los ciudadanos, por favor, porque aquí en Chile, para que hayan permiso de obras públicas, tiene que pasar sí o sí, necesariamente pasar por obras municipales para tener esos permisos. Y los terrenos pertenecen a obras municipales. ¿Y por qué? Porque los impuestos se pagan en Viña del Mar, en la zona donde se estás viviendo. Y en este caso, ¿dónde se pagan los impuestos? En Viña del Mar. Está bien, estás tratando de tapar el hoyo, que tienes problemas y todo lo demás del hoyo económico que te dejó el Reginato, pero no seas tan descarada, por favor. Y eso que es de izquierda. Así que, por favor, no seas tan carerraja y funciona. Échale la culpa a Reginato, que es la que te dejó con este golpe. Y si no, demanda al funcionario, aunque seguramente ya se gastó toda la plata y no tiene dónde sacar. Así que arréglatelas tú solito y no le eches la carga al Estado. Es responsabilidad tuya, tú eres la alcaldesa. Colector que fue construido hace años atrás. Sí, creo que fue el 2005. El colector que fue construido en el año 2005. Bueno, lo que dice la alcaldesa es que mire, la causa... donde está el edificio, eso, hacia el otro lado donde está mostrando el mouse, o la flechita, es santuario.
O sea, y más encima, cómo lo venden, cómo venden el edificio, lo más entretenido. O sea, aquí es, miren, aquí es chiste y tela para cortar para rato. De este socavón sería ese colector mal construido y mal mantenido. Y hay otros que culpan finalmente al plan regulador que permitió construir ahí y hay otros que culpan a la constructora que no hizo bien el edificio. Bueno, todo esto finalmente, más allá de las responsabilidades que tienen que establecerse en un caso de este tipo, la evidencia que estamos viendo en imágenes es impresionante. Un edificio realmente que en este minuto está en riesgo de derrumbe, evidentemente. Mira, es el último edificio de la banda, ¿no? Sí. De la franja. Es Sí, el último, yo no veo el último, no sé a cuánta distancia hay estará un otro. plano que es muy bueno, que es el último edificio de la franja, digamos. Hasta ahí llegan los edificios. Ahí estamos viendo, realmente evacuaron, ¿ah? Las familias que vivían ahí evacuaron. La verdad es que no entrega ninguna seguridad vivir ahí hoy día hasta que no se hagan algunos estudios, ¿no es Pero cierto? mira lo frágil que se ve este muro de contención. Parece de cartón, delgadito. Y ahí se ve delgadito el muro de contención, delgadito también la carpeta del asfalto, súper delgadita. Y lo que uno dice, bueno, es que quizás, pero uno ve por lo menos que es pura arena. Es el tremendo edificio. Y es inmenso. ¿Viste que el último? Mira, el último de la franja, claro. Es el último No sé, edificio. al fondo, al otro lado, pero mira, ahí tienes toda la razón. Ahí viene toda la duna, que ahora está verde. Pero cuando no había, muchas veces solo duna, ¿no es cierto? No es que se ve así en el verano, muchas veces solo duna. Pero bueno, ahí vamos a ver qué está pasando en el lugar Pedro Garrido, entonces allí en el polémico y peligroso, hay que decirlo, edificio Kandinsky, que fue evacuado entonces en la tarde de ayer. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Monse, hola Julio, ¿cómo están? Sí, nosotros estamos acá específicamente en el sector de Costa Montemar. Los escuchaba, exactamente, es el último edificio de este paño, son al menos 10 torres que están construidas y que colindaban con el término de esta calle. Al término de esta era una calle sin salida. Imagínense, 10 torres. A ver, la arena es como les digo, es un sustrato inestable para construir. Por eso tú necesitas fierros si el edificio mide 20 metros, tú necesitas fierros o anclaje de unos 3 veces su tamaño. O sea, si son 20 metros, son 60 metros, pero en dunas se sugiere por la presión sugerida, por el peso sugerido y por el movimiento, la erosión y bla, bla, se sugiere, no sé, pues si el edificio mide 20 metros, se sugiere como mínimo aquí en Chile, y quizás alguien me pueda, me pueda corregir, si son 20 metros, son unos 80 metros APP lo que hay que construir hacia abajo. O sea, los fierros de anclaje tienen que estar a 80 metros. Y generalmente en dunas se sugiere que lleguen a la roca madre. Pero si ustedes ven la imagen, ¿ya? Un poquito más atrás, esto es un cerro enorme. Por lo tanto, no alcanzan a roca madre. Entonces debieron haber hecho un buen muro de contención, un buen tipo de anclaje. Pero aquí vemos lo que sucedió al final. Nosotros ahora, y que terminaba en una plaza. Esta plaza ya no existe, la calle, gran parte tampoco, sobre todo la parte final, ya no existe tampoco, porque esto se habría colapsado, se habría desprendido y habría quedado en el sector de Avenida Borgoño, parte baja, y es el camino justamente que une las comunas de Concón y Viña del Mar. Partamos bajo la premisa de que estamos sobre dunas, eso es importante señalar, y la diferencia entre Viña del Mar y Concón, por ejemplo, es que Viña del Mar permitió durante los últimos 30 años la construcción de edificios de altura. ¿Se dan cuenta? A ver, la señora Reginato gobernó casi 20 años, si no me equivoco, 21 años. Pero puedo estar equivocada. Pero sé que es entre los 17 y 20 años que ella gobernó como alcaldesa de Viña. Por lo tanto, su ejecutor en esos momentos, el MOP, el municipal, o sea, el que daba los permisos y autorizaciones de construcción municipales, era en Viña. Porque Concón, por otra parte, tenía una batalla jurídica que hasta el día de hoy la tienen para no construir en las dunas. O sea, por una parte tú tienes la pelea legal, por eso se llegó hasta ahí está el límite de Viña y Concón. Se peleó constantemente de no construir y que devolvieran esos paños para ser recurso natural de la naturaleza. Valga la redundancia. ¿Ya? Y Viña, en cambio, les dijo, no, yo quiero la platita, la quiero en el bolsillo y necesito estar funcionando. Claro, porque Reginato cada día más sacaba más plata y dejó un hoyo enorme de desfalco en Viña. Y me van a decir, no, es que la señora Reginato... Oigan, señores, la señora Reginato dejó un desfalco y listo. Y listo, te duela donde te duela, dejó un hoyo y no para mejorar Viña. Porque con las platas que gana él gracias al casino... Viña se hubiese ido a la quiebra peor que Valparaíso hace muchos años atrás y eso es lo que salvó a la Reginato. Pero dejó un hoyo económico igual, pues, señores, señoras y señores.
en el campo dunar. Concon prefirió optar por declararlo santuario de la naturaleza y ese es uno de los argumentos también que tienen las autoridades en lo particular para señalar de que estas construcciones inicialmente fueron otorgadas de manera ilegal los permisos. Esas son algunas de las premisas con las que hay que partir conversando. Por ejemplo, recordemos 3 fechas. En el año 2005 se construyó este colector. Claro. Este colector Reñaca Norte, que era el colector que estaba destinado para evacuar las aguas lluvias de la parte alta del sector de Bosques de Montemar, también Avenida Edmundo Luchans, que es la avenida que va a tener que ser utilizada durante al menos 8 meses para venir desde Viña del Mar hacia Concón y viceversa, además de tomar rutas alternativas. Pero por ejemplo, en lo que es Avenida Borgoño, que es el camino costero, va a estar cerrado a esta altura, específicamente a la altura de, por ejemplo, el Hotel Punta Piquero, hotel también bastante cuestionado, va a estar cerrado, producto de este desprendimiento de la duna. Bueno, el año 2005 se construye este colector. Este colector estaba destinado solamente para ese sector. Hasta el año 2017 hubo una irrupción importante de edificios. Por ejemplo, nosotros ahora podemos ver, y en este paño hay al menos 10-12 torres que fueron construidas. Se habló en el año 2017 de crear un segundo colector para la evacuación de aguas lluvias y también para que estos edificios lo pudieran utilizar. No se construyó, no se amplió el primer colector, el colector Reñaca. Y esto habría provocado que el pasado 10 de agosto ya el colector colapsara, producto de las precipitaciones acumuladas, producto de la utilización justamente de estos edificios, y comenzó a drenar, comenzó a filtrar. El pasado fin de semana, el día sábado, se registró el primer desprendimiento de la duna, provocando que se colapsara también en la parte de abajo lo que es Avenida Borgoño. No se registró rotura, por ejemplo, de la losa del pavimento, pero sí gran cantidad de material. Estos trabajos tenían un valor aproximado de 1.000 millones de pesos, o sea, reparar el colector inicialmente y también descongestionar y habilitar lo que es Avenida Borgoño, además de los estudios de viabilidad, estudios de infraestructura. Pero lamentablemente, hace algunos días atrás, recordemos, se produce ya este desprendimiento total de parte importante de esta calle. También. En resumen, el periodista está recordando cómo las cosas empezaron a suceder continuamente con la venta, construcción y etcétera. Les recuerdo que en el 2005 logran retroceder un poquito en la deuda, el 2008 se termina de pagar, por lo tanto las empresas asociadas a las inmobiliarias dijeron, bueno, podemos construir. Algo que no se hizo porque durante todo este tiempo, cuando Chile volvió a la democracia y cuando empezaron a construir las dunas, vuelvo a repetir, Concón empezó una ONG de hecha de Concón, o un movimiento que salió de Concón, decidió no aceptar las construcciones, por lo tanto se fue a juicio durante muchos años y los juicios aún siguen estando, donde la Corte Suprema ha dicho no, es santuario de la naturaleza, las Cortes Asociadas es santuario de la naturaleza, son las inmobiliarias las que están presionando o que me dejas construir o me pagas, pero siendo santuario de la naturaleza tú no tienes que pagar nada porque en realidad tú cometiste el error de comprar un paño que era por así decirlo, intocable. Entonces, aquí hay un tema de dinero y políticas tan grande, tan grande. Y en el 2017, también, ¿quién estaba? Adivinen, ¿quién estaba? El señor Piñera. Señor Piñera. Ya hemos hablado del señor Piñera, así que ¿para qué alargar más? Y obviamente con el beneplácito del gobierno del señor Piñera, miren lo que pasó. Así que no se vengan a quejar y vuelvo a repetir, alcaldesa de Viña del Mar, me interesa 3 cojones. Si dices que el Estado se tiene que hacer responsable, tú debes hacerte responsable porque salió de tu municipio. Es que estaba la señora Reginato, me importa 3 cojones que estaba la señora Reginato. Lamentablemente a ti te tocó, así que no le quites la parte de atrás a la jeringa y hácete cargo. ¿No querías ser alcaldesa? Bueno, hácete cargo, te toca nomás, pues sí. Lo más entretenido que ni siquiera es de la derecha. Pero hácete cargo. Lo siento, ¿te duele? Hácete cargo. ¿Te gustó? ¿Querías salir de la alcaldía? ¿Querías esto? Bueno, hácete cargo. Listo, se acabó. Vas a tener que aguantar las demandas y se acabó. Es culpa del municipio de Viña. Listo. Último que se encuentra es el límite de este edificio. Un poquito porque no se escucha. Lo siento. Perdón. Estructura. Pero lamentablemente, hace algunos días atrás, recordemos, se produce ya este desprendimiento total de parte importante de esta calle, también lo que es el socavón de lo que es la duna, que colindaba con este edificio. Este edificio es el último que se encuentra. Es el límite de este edificio de Viña del Mar con Concón, lo que habría provocado también esta incertidumbre de quién sería el responsable. Ayer, durante la tarde, sí, cuéntame, Julio. Sí, pero un par de preguntas. Mira, lo que quiere decir que hasta aquí se daba permiso, ¿no? En buen chileno. Es el límite de Concón con Viña porque Viña daba permiso para hacer edificio y Concón no. Entonces, como llegan, por eso no hay más edificios. Uno tiende a suponer que si se hubiese dado permiso, que esto hubiese seguido, pero hasta acá se daba permiso. Y lo otro es, no sé si has podido hablar con especialistas, con gente que conozca la zona. ¿Hay roca en algún lugar? ¿Estos edificios están anclados? ¿Llegan a alguna roca? Yo les puedo decir que no hay roca. Yo les puedo decir que no hay roca, lo vuelvo a decir. Una de las cosas que a nosotros nos enseñan son los distintos tipos de sustrato y una de las cosas que nos enseña es que las dunas de Concón no son construibles porque son terreno
fácilmente movibles porque son erosionables. ¿Por qué? Porque la acumulación de sedimentos que suceden a través de millones y millones de años, 2.5 millones de años en este caso, pero es eso. No hay roca madre, excepto que esté bien abajo. O sea, durante la jornada de ayer conversamos con algunos especialistas y algunos expertos entendidos justamente en este tipo de construcciones. Y no sé si Miren, no hay roca madre y son varios metros, son muchos metros los que cayó esto y no hay roca madre. ¿A qué le llamamos roca madre? Por si hay alguno perdido, es la roca inicial. Nosotros tenemos suelos a través de la erosión de la partícula de la erosión a través del tiempo de la roca madre, que es una roca sólida, una piedra sólida, que se va rompiendo a través del tiempo y se va desfragmentando en muchos pedazos hasta convertir en los distintos tipos de suelos, que son arcilla, que son arenas, que son francos, bueno, eso es la roca madre. Y aquí no hay roca madre. según es que, por ejemplo, cómo se construyen estos edificios, y eso también es uno de los argumentos que tienen las familias propietarias de los departamentos a mis espaldas para poder retornar y habitar estas casas. Lo que hace, por ejemplo, la constructora, comienza a realizar un forado, excava la duna hasta llegar a la roca, y desde ahí comienza la construcción, y luego se tapa esta construcción inicial, estos cimientos, con la misma duna. Eso es, en teoría, lo que se hace, y es el argumento que tienen algunos especialistas. De hecho, hay un trascendido de un ingeniero. Sí, pero aquí no hay. No hay anclaje a roca madre. ¿Por qué? Porque les saldría muy caro, porque la roca madre está a varios metros de distancia del edificio. Es cosa de ver, así de simple. Que dice que no tiene ningún daño estructural lo que es la edificación que está a mis espaldas, lo que contradice, por ejemplo, a otros expertos. Es una situación que tiene que ser confirmada. En lo particular de la delegación presidencial no han entregado ninguna autorización para que los vecinos vuelvan. La tarde de ayer, algunas familias, recordemos que cuando se produjo esta emergencia, fueron desalojadas 25 personas, 11 familias estaban en este edificio. Conversamos también con otro vecino del sector y nos decía, no hay que generalizar, por ejemplo, estas 11 torres de que son segundas viviendas, porque muchos habitan acá durante todo el año. En lo particular, claro, este edificio, con un valor de departamento de cerca de 11.000 UF, según nos comentaban los vecinos la tarde de ayer, claramente es un edificio de segundas viviendas. Muy pocas familias viven acá durante todo el año, lo que habría provocado también que esta evacuación preventiva fuera mucho más rápida. Hay una serie de antecedentes que tienen que ser investigados, pero por lo pronto, como te mencionaba, la teoría dice que se construyó en la roca. Claro, bueno, yo creo que eso es lo que también hay que averiguar. A ver, Pero tú decías señores, una cosa. ¿por qué les digo que no puede haber anclaje en roca madre? Porque cuando uno construye en duna, tiene que ir en contra. El anclaje, aparte de llegar a la roca madre, tiene que ir en dirección, yo lo voy a mostrar. Tiene que ir, si la caída de la duna es así, a ver, voy a ocupar Paint. Denme un momento, voy a ocupar Paint. No puedo ocupar Paint. Tendría que acomodar muchas cosas. A ver, pero lo pondré así, miren. Si me siguen el puntero, por favor. La flecha. De la diagonal de aquí donde está el puntero a la diagonal de acá es la duna, aquí abajito. Por lo tanto, si la caída es así, ¿ya? El anclaje tiene que ir en diagonal en contra de la caída de arena, por así decirlo. Por lo tanto, tiene que ir no hacia abajo de forma perpendicular, sí tiene que ir hacia abajo de forma en diagonal, con un anclaje mínimo de más o menos aquí deberían ser como unos 35 grados, si no me equivoco. Puedo estar equivocada. Pero no, no hay. ¿Y por qué? Porque el anclaje diagonal evita de que se caiga en caso de temblores y se vaya soltando. Lo vuelvo a decir, es un sustrato blando que va cayendo y que es muy fácil erosionar gracias al agua caída. Así de simple. Que no había escuchado. Hay polémica también respecto a el permiso de edificación y por tanto el plano regulador, porque tú decías que eventualmente hay quienes dicen que esto no cumplía con la norma o que la norma, la verdad es que no fue dada correctamente. O sea, esta polémica se arrastra por años. Incluso algunas constructoras, por ejemplo, a muy pocos metros de donde nos encontramos nosotros, construyó un parque en las dunas. Un área verde importante que reúne a cientos de familias, pero que también tiene destinado este parque, y fue literalmente un parque donado a la ciudad. Tiene espacios para seguir construyendo torres. Los que conocen el sector de bosques de Montemar, Costa de Montemar, se dan cuenta de que al menos hay 50 torres instaladas y que han tenido una irrupción bastante rápida. Ese es uno de los cuestionamientos. El plano regulador, cómo permitía, por ejemplo, acá en la ciudad de Viña del Mar, que se construyeran edificios de altura. Y, por ejemplo, pasando el edificio, si la duna existiera todavía, nosotros podríamos cruzar caminando hacia la duna, y desde esa duna ya no se puede construir porque Concón no lo permite, porque como mencionamos, Concón tiene declarado el campo dunar como santuario de la naturaleza.
Por ejemplo, se hablaba inicialmente de que lo que es la duna que cayó a la calle, específicamente el sector de Avenida Borgoño, era más fácil desplazarla hacia la playa, pero como es santuario de la naturaleza, lo que se tiene que hacer es recuperar esta duna, literalmente, y en palabras simples, en sacarla y posteriormente volver a instalarla a la duna. Trabajos que podrían prolongarse por más de 8 meses. Bueno, hay que recordar si el tema de las dunas de Concón, que son las más conocidas y polémicas, y que había una lucha entre todos los medioambientalistas que defienden finalmente preservar las dunas de Concón y finalmente esto que ha ido creciendo más allá que estas sean dunas de Reñaca Alto y que corresponden al municipio de Viña del Mar. Uno conoce todo este sector, ¿no?, como las dunas de Concón. Esto es una pelea que lleva años, donde finalmente se ha ido ganando terreno a las dunas. Y cuando uno iba, cuando chico, esta era una sola gran duna de acceso y que uno iba a jugar, etcétera. Y ahora, claro, hay un espacio que está protegido y que es santuario de la naturaleza, pero que tiene las mismas características de donde se construyeron estos edificios, ¿no? O sea, es el mismo paño dunar, Monse, es la misma duna. Es la duna grande que tiene distintos picos, por llamarlo de alguna forma. En Valparaíso es solo un cerro que tiene distintas cimas. Es el mismo terreno, es la misma construcción. De hecho, tú lo mencionabas recién, esta como especie de área verde que tiene la duna, es un área natural que serían las docas, que son bastante frecuentes en las dunas y que también habría provocado cierto tipo de afectación, porque al ser este manto verde no se notaba cómo se desplazaba el agua por debajo de estas docas, lo que también facilitaba que escurriera la duna. O sea, hay una serie de argumentos, tanto de la naturaleza, antecedentes de la naturaleza, como antecedentes de eventuales negligencias, que la Municipalidad de Viña del Mar, por ejemplo, ya anunció eventuales investigaciones para determinar responsables, sobre todo por el tema que mencionábamos antes, del colector. ¿Por qué no se construyó otro? ¿Por qué no se amplió? ¿Por qué estos edificios se conectaron a este colector y en una primera instancia quién lo regula, la empresa Pedro? tampoco instaló otro? Obras públicas. De hecho, también la empresa ayer emitió un comunicado, la empresa Besalco, que es la empresa que ha construido gran parte de estos edificios en el borde costero y es dueña también de gran parte del paño, acá en Viña del Mar. Ellos entregaron una vocería oficial asegurando de que ellos no son responsables de este socavón, que Obras Públicas debería pronunciarse y que están dispuestos justamente a colaborar en todo este proceso. No, ¿Quién le señores, compraban el paño? Existe permiso, en no, líneas generales, Obras Públicas no tienen por qué pronunciarse porque desde la calle, edificios y todo lo que corresponde al paño les corresponde a ustedes. Así de simple. Y ese es el tema, y eso es lo que pasa aquí en Chile. Se están tratando de sacar el error de donde mejor le queda con la excusa de lo que les salga de atrás. Así de simple. Te mandaste la escoba, quisiste venderla, no hiciste bien la pega, están corriendo las consecuencias de un campo que se estaba diciendo hace rato que no se podía construir, que no se podía construir, que no se podía construir, pero metiste plata por debajo. Porque de eso se trata, le metiste plata por debajo al gobierno en esos momentos del municipio de Viña, que estaba manejado por la señora Rellenato por más de 20 años, perdón, por más de 17 años. Te duela donde te duela, te tienes que hacer cargo. Así es simple. ¿Qué le estáis echando la culpa al Estado? Es culpa tuya. Tú buscaste las autorizaciones como no te correspondía. Tú construiste donde no te correspondía. Y más encima construyes mal. Bueno, arréglate la escoba. Si para eso cada departamento vale más de 500 millones de pesos. Te la muerdes, te duele, te sientas y sigues aguantando nomás. Para eso hay colchones en forma de dona, para que no te duela tanto. Existen permisos involucrados en esto, permisos que fueron otorgados, por ejemplo, para que estos edificios, el permiso de edificación, pero esta tiene que empresa- tener un proyecto, un anteproyecto inicialmente. Esta empresa compró el paño. ¿A quién le compró? ¿Quién es dueño de la duna? ¿Quién es dueño de la duna arriba? Porque estas no son viviendas sociales. Pues no, Bienes no. nacionales inicialmente. ¿Será municipal o será bienes nacionales? Hay que bienes un tema de eso. nacionales no son dueños de estos paños. Y es lo que estábamos hablando recién. Y ahí es donde el periodista se cayó. No es dueña ¿cómo se llama esto? No es dueña el Estado, porque el Estado es... No, aquí había un privado donde... A ver, el Estado en la época... Lo vuelvo a repetir. El Estado en la época dictatorial le vendía a privados. Algo que no se puede hacer, pero estábamos en época dictatorial. Le salió donde mejor le quepa. De la época dictatorial pasa a manos de privados. De las manos de privados le meten una demanda para que no puedan construir y no puedan construir y no puedan construir. Algo porque no podían construir al principio porque tenían una deuda con el Estado que no habían terminado de pagar. Terminan milagrosamente de pagarle al Estado y dicen, bueno, vamos a revender y vamos a construir. Y eso es lo que pasó, ellos revendieron el paño, por lo tanto, no pertenece a bienes nacionales, señor periodista. Mal hecho. Periodista, averigüe. Yo sí averigüé, no me costó nada, está ahí. Y ustedes se pasan con el internet en la mano. Yo no me demoré ni 5 minutos en encontrar el tema donde se repetía en varias partes. Así que, ¿te duele? Lo siento. Periodista, mal hecho. Puede haber sido particular en algún momento.
Eso sería, si la alguien dura sabe, de ningún dueño. sería interesante que nos pudiera contar. O sea, ¿Qué son sería? departamentos de 11.000 UF, dice. O sea, no son viviendas sociales. O sea, alguien aquí, este es un buen negocio. 11.000 UF, ¿cuántos serán? Como 500 millones de pesos decían que costaba. Yo también me moví con el tema de los pesos. Pero la verdad, 400 millones nos dice aquí un parte del equipo bueno para las matemáticas. Pero... Claro, 400. Claro. Muchachos, es un edificio de 36, de 18 pisos. Qué altísimo. De 18 pisos y tiene 36 departamentos. Así que saquen las proporciones. En las imágenes ustedes pueden ver el edificio. El tamaño de cada uno de los Ah, departamentos. son dos Son dos por departamentos por piso. Son gigantes. Son 2 por piso, 11.000 UF. Con una vista súper fea tienen. La media vista. Bueno, Oye, pero en el son fondo- departamentos de lujo, es un negocio inmobiliario, y como este negocio inmobiliario, ¿no es cierto?, afecta a la ciudadanía. ¿No? O sea, aquí, por hacer esto aquí de manera, hasta aquí no tenemos una investigación, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Como se ve a simple vista, ¿no es cierto?, de manera poco prolija, vamos a decir, hasta ahora, ¿no? Va a afectar a toda la ciudadanía porque abajo no va a poder pasar. Imagínate esto lo que va a hacer si el verano, mi querido Pedro, no está solucionado el tema del borde costero. O sea, esto es un problema que se viene arrastrando ya hace varios meses. Por ejemplo, el camino Sí, el camino costero, yo conozco el camino costero porque he manejado a través del camino costero. Es uno de los caminos más pintorescos que tienes entre Concón y Viña del Mar. Es hermoso el camino, un poco con hoyitos por aquí, un poco por lo viejo que es, pero es muy bonito. Estás muy cerca del mar, es bonito, es una panorámica hermosa. Está la roca oceánica, que es un santuario de la naturaleza, tienes otro santuario de la naturaleza. Es precioso el camino. Por lo tanto, mucha gente viaja por debajo por ese camino tan viejo, pero es muy bonito. Y sí, va a dañar turísticamente mucho, mucho la trayectoria entre Concón y Viña del Mar. costero, el sector de Avenida Borgoño, en la comuna de Concón, ha sido reparado justamente porque ya cumplió su vida útil esta ruta. Y lamentablemente, en el primer deslizamiento, en el primer socavón, no se registró la rotura de la losa, pero sí en esta ocasión, ya con lo que ocurrió hace algunos días atrás, sí se produjo la rotura. Por lo tanto, van a ser trabajos bastante importantes, lo que provoca afectación, no solo a vecinos. Por ejemplo, Avenida Borgoño es una avenida que era bastante utilizada para descongestionar lo que es el mundo de Luchanza, aquí a muy pocos metros donde nos encontramos, que es la ruta alta para llegar desde Concón a Viña del Mar. Ahora, lamentablemente, si estaba congestionada esta ruta, va a estar mucho más congestionada. El tema, por ejemplo, del mundo de Avenida Borgoño va a tener una reparación de más de 8 meses, se nos comentaban durante la jornada de ayer. Absolutamente. Es que sabes que más allá de quién era el dueño. A ver, en resumen, santuario de la naturaleza, por lo tanto las dunas las tienen que pescar, lo que corresponde a Concón, lo tienen que pescar y restaurar nuevamente. ¿Quién tiene la culpa? Los que construyeron ahí. ¿Que pertenece a bienes nacionales? Mentira, porque ya estaba vendido a particulares desde 1973. ¿Y el golpe de Estado cuándo fue? No lo saben. Bueno, perdón, en el 78, perdón, las fueron vendidos en el 78. ¿Y cuándo fue el golpe de Estado? El 11 de septiembre del 73. Matemática pura política, sí, matemática pura política. Te duele, lo siento, lo lamento en el alma. Pero ustedes tienen que pagar los condoros. Que la alcaldesa de Viña del Mar dice que es culpa del Estado, que el Estado se tiene que hacer cargo. No, señora, usted se hizo cargo del municipio de Viña del Mar sabiendo los cagazos que se estaba mandando el gobierno anterior, sectorial, municipal, como le quieras llamar. Así que te la bancas y la arreglas. Y me importa un comino. Y que las empresas inmobiliarias te van a demandar y los dueños te van a demandar. Bueno, échale la culpa al pelotudo que dio la firma. Así de simple. Es que no tiene para pagar. Bueno, te la mamas porque tú pagaste donde no te correspondía. Listo, se acabó. ¿Quieres echarle la culpa a alguien? Échale la culpa a la inmobiliaria que no hizo la pega bien. Listo, se acabó. Es que la inmobiliaria, bueno, me da lo mismo. La inmobiliaria compra donde les interesa. ¿Y dónde compra? Donde hay personas que van a pagar. Son departamentos de 500 millones de pesos. Y son 500 millones de pesos, no 400. Son 500 millones de pesos. ¿Te molesta? Bueno, aguántatela, siéntatela, trágatela. Es lo que te tocó. ¿Por qué? Porque querías vivir de lo lindo, lejos, y dañas, te importa 3 cojones si dañas la naturaleza. Bueno, te la aguantas. ¿Me vas a decir lo estás disfrutando? Sí, un poquito lo estoy disfrutando. ¿Y saben por qué? Porque a esta gente no interesó absolutamente nada dañar la naturaleza. No le importó que haya sido un campo dunar protegido. Bueno, a ver, no les llama mucho la atención que una parte está protegida por la UNESCO y la otra parte, solamente porque dieron las autorizaciones en Viña, no es así. Y te interesó 3 cojones porque era bonito, porque estabas lejos del pueblo. Bueno, te la mamas. ¿Tienes plata para pagar ese departamento o tienes plata para pagar otro? Así de simple. El tema aquí es los permisos de construcción.
finalmente los municipios ganan mucha plata con los permisos de construcción. Y eso muchas veces es el gran, entre comillas, negocio de los municipios. Entonces, bueno, hay además de luego de lo que viene por contribuciones, pero eso es distinto cómo se reparte en el sistema municipal. Pero ¿qué es lo que pasa con aquellas comunas donde uno ve, y por eso siempre hay podríamos decir, conflicto entre, en este caso, los ecologistas y los municipios, porque se gana mucha plata, el municipio se lleva mucha plata cuando deja construir edificios de este tipo, porque finalmente hace caja, y por eso, por ejemplo, era buen negocio los guetos. Esa es una foto real de cómo está construido el campo dunar en estos momentos. Así han dañado y erosionado el suelo. Si ustedes me preguntan si les tengo lástima, no les tengo lástima. Como dije, tienen plata para pagar un departamento así, tienen plata para irse a otro lado, así que déjense hinchar las pelotas. Es que el Estado no tiene la culpa, tú eres el primer culpable en pagar el departamento en ese lugar, te la bancas. Vertical en estación central, porque la verdad que la densidad, y tú cobras ahí, es lo que gana un municipio en un edificio versus en una casa no tiene nada que ver. Entonces muchas veces los permisos de construcción, aunque uno diga, oye, aquí el sentido común dice que no hay que construir, los municipios siempre están tentados, entre comillas, a otorgar estos permisos de construcción porque son mucha plata. Y ese es el tema que uno ve. Una de las pocas veces que estoy de acuerdo con esta periodista. Una de las pocas veces que estoy de acuerdo con esta periodista, porque los municipios en esos momentos, la Reginato necesitaba desesperadamente tener dinero y por eso pidió entregar los permisos o dio la orden de entregar los permisos correspondientes de construcción. Lo vuelvo a decir, el Estado no tiene nada que ver aquí, es netamente responsabilidad del municipio. Lo siento, alcaldesa actual, pero te la bancas, te la tragas y te aguantas las demandas que se te vienen encima. Necesitas culpable, anda culpable a Reginato. Ahí, y uno mira, hay que mirar con atención, ¿no es cierto? Acabamos de ver, Monse, una foto impresionante, ¿no es cierto?, de la cantidad de edificios que hay. Esto es Reñaca, ahí estamos viendo, Reñaca Alto, estamos viendo cómo está la construcción hoy en día, y creo que hay más edificios guetos verticales hoy en día. Son verdaderos guetos verticales, pero de lujo. Pero de alto patrimonio. De alto patrimonio. Sí. Así que bueno, pero hay todo un tema. Es que Y además que los planos reguladores, supuestamente los planos reguladores de un tiempo a esta parte, los vecinos sí tienen posibilidades de intervenir o alegar ante el municipio antes que se firme finalmente, se apruebe un plano regulador en el Consejo Municipal. Los vecinos tienen un tiempo para presentar sus quejas. ¿Cuántos vecinos la presentan? Porque muchas veces uno no sabe. ¿Cuánto más en cuenta son las quejas? Tampoco uno lo sabe. Pero aquí también hay un plano regulador que lo permitió. Por eso los municipios tienen un papel tan importante. El municipio, la alcaldía anterior permitió esto porque había un plano regulador y también, ¿por qué lo permite? Porque también es un gran negocio. Pedro. Muchachos, mire, dos cosas. Una, quiero invitar a un amigo para que ustedes lo conozcan. No sé si lo han visto en algún momento. ¿Cómo está, Pedrito? ¿Cómo está, Pedrito? Bien, bien. Veníamos de comer comida mexicana. Bien, de comer comida mexicana. Flor de taco. Oye, Luchito, Ya llegamos. Oye, solo una cosa, antes de darle el pase a Lucho de manera definitiva. Lo que ocurre en lo particular es que nos mencionan que estos terrenos son una mixtura. Algunos son particulares, algunos terrenos, de hecho, los compró la constructora, se los compró un dueño particular. Hay otros terrenos que también pertenecen al municipio, por lo tanto es una mezcla. Pero en lo particular, este sector era un terreno privado el que fue comprado. La empresa a cargo y la empresa responsable justamente ¿cómo se podrá comprar una duna, oye? Pero es que hace bueno. Y lo vuelvo a decir, o sea, están repitiendo lo mismo que les dije yo. Esos terrenos fueron vendidos el 78, 1973, golpe de Estado, 1978, fueron vendidos dentro de la dictadura porque el Estado en Chile no puede vender terrenos a privados, excepto que sean subastados. Pero en este caso no fueron subastados, fue un arreglo en mesa, tranquilo. ¿Por qué? Porque estábamos en época de dictadura. Listo. ¿Se arreglaron de alguna otra manera en gobierno de la concertación por debajo de la mesa? Sí, porque a todos se les olvida que aún teníamos senadores designados. Y los senadores designados eran mayor parte ¿de dónde? De la derecha. Por lo tanto, ¿y de qué año eran? De la época dictatorial. En resumen, iban a ganar igual. Ahora, tú como comprador de un terreno, tú sabes dónde compras. ¿Te enamoraste de la vista? Bueno, ahora pasa lo siguiente, no lo revisaste, te importó un tres cominos que justamente a menos de 10 metros sea producto de una protección de recurso natural porque pertenece a un recurso de la biosfera. Bueno, te la mamas. ¿Qué del desastre? Te la mamas. Total, si tienes plata para comprarte este departamento, tienes plata para comprarte otro. Así de simple. Te duele, lo siento. Así de simple. Es la ley. No vengas a hinchar las pelotas ni te vengas a hacer la víctima.
En los años 80 Reconsa accedió a los terrenos Mira. de la tuna en Pero es que la dictadura Y militar. uno puede comprar como... Se han comprado terrenos de la CONAF, Julio, durante la dictadura militar. Se pasaron. Si se vendieron la CONAF, uno de los precio- compradores fue Ponce Lerú. ¿De Sí. dónde proviene la fortuna en cierta medida de Ponce Lerú? Era porque en algún momento se privatizaron terrenos que eran de la CONAF. Entonces, Bueno, dirigió la CONAF, ojo, bien, y él era dirigió dirigente de la CONAF, era director de la CONAF. Claro, no sabía esto de la duna. Y ya las no- dunas, ya no hay es Pinochet. que el fondo es un símil, porque a uno le parece que son reservas naturales que deberían ser no sujetas al mercado, ¿no es cierto? Ya, A pero de venderlas. Concón del edificio acá hasta para allá, Concón, ¿también tiene dueños privados? Yo no sé si actualmente, pero yo me acuerdo con esta polémica que había una polémica al fondo con el Estado de las constructoras porque ellos habían comprado un terreno y después no les dejaban construir y se lo habían comprado a un privado que era dueño como de todo ese campo. Claro, porque podríamos si el decir. privado es dueño de toda esa duna, el valor que tiene para él es vender después. Obvio. Si no puede vender, no a no puede ser que sea construir. Tompkins. No va a ser un parque, claro. A no ser que sea, claro, un empresario Que alguien que quiere comprarlo para hacer una reserva Pero aquí ya no lo ha ecológica, hecho. El director de Reconsa, hay empresarios reconocidos del país. Yo creo que, bueno, ahí hay que revisar si todavía tienen propiedad, qué sé yo. Pero en el fondo se vendió, se hicieron desarrollo inmobiliario y también se hicieron desarrollo del Ministerio de Obras Públicas, que es el colector de agua lluvia que se ve por ahí. Y la pregunta es si esos desarrollos inmobiliarios presionaron a ese colector, lo sobrecargaron. No es tan fácil establecer la responsabilidad en uno u otro. Probablemente una mezcla de ambos proyectos. También creo. Lógico, pero mira, aquí hoy día el tema es ese edificio. Si hay hoy día un sismo grado 6, ese edificio resiste, aguanta, ¿dónde está anclado? Aquí el gran entrevistado, el calculista de esto. ¿Dónde Mira, está el calculista? Porque que entre mis anteojos, un segundito. Porque de verdad- Porque te lo voy a leer. el calculista, la verdad, y creo Ay, que, sí. si tú me apura un poco, Pedro, porque esto pasó, me acuerdo, en los edificios que colapsaron para el terremoto, el responsable legal. ¿Te acuerdas o no? Entonces, el responsable legal entrevisté yo. es el calculista. Cuando todos dicen... Ay, sí, eso es el otro tema que ustedes, yo no sé en otros países, pero sí sucede en Chile. En casos de terrenos excepcionales como son las dunas, o como son, no sé, terrenos forestales, terrenos con sustrato especial y construcción especial, quien es el responsable legal de toda esta catástrofe es el calculista. Y los calculistas son privados. Así que, o calculista, o te vas de Chile rapidito antes que te metan la demanda, o das la cara y aceptas la demanda que te va a doler hasta lo que no tienes. Pero sí, en Chile son los especialistas, la mesa especialista de cálculos de peligro, la encargada, y que es privada porque es contratada por la empresa, ya que la empresa tiene que hacer los estudios naturales correspondientes ya a este tema. Cuando, Mira. oye, un ítem para el calculista es importante. A ver, ¿Qué aquí, dice el según las últimas noticias, la evaluación, ¿no? ¿Desde ahí, Mauro? calculista? Ya. Estamos calculando aquí en la Estamos guía dónde está el calculando. calculista, porque Gracias. no es fácil. Aquí ya. Como comité de administración, llamamos al ingeniero calculista del edificio, que descartó que haya sufrido un daño estructural y autorizó que los residentes vuelvan a habitarlo, con ciertas recomendaciones, como no estacionar fuera del edificio y observar si el socavón avanza. Y ahí Eso fue el día de pregunta agosto, ¿no? el periodista, ¿los Perdón. residentes quieren Técnico, volver con las actuales condiciones? Por supuesto, si es su casa, dice el experto Eso fue el día de agosto. entrevistado. El día de agosto cuando colapsó Pero ya. mira la primera vez. respuesta que da. Ya, pero es bueno el punto que pone Sergio, no es que se lo preguntaron ayer. No, lo que pasa es que el día de agosto ya colapsó este colector de agua lluvia que está ahí en la imagen, se ve claramente. Y entonces se empezó a monitorear por parte A ver, dato, el colector de agua lluvia no es de esos edificios de ahí. El colector de agua lluvia pertenece a la parte de los terrenos que no son de las dunas, sino que todo lo contrario, son de la parte anterior a las dunas. El recolector de aguas lluvias pasa por ahí, que es distinto, y que las distintas construcciones se agarraron de ahí. Ahora, dato importante. Lo que yo le estaba diciendo sobre la mesa de estudios de riesgos de construcción de ciertos lugares especialistas, tiene que haber una mesa donde la mayor parte es de privados pagados por la empresa para los estudios de golpe ecológico, ¿ya? Perjudicial a la ecología, y también está el calculista de la municipalidad. Ahora, lo más espectacular de todo esto, que el calculista o el especialista de cálculos de riesgo de golpes de golpe del ambiente, ¿ya? Tiene casi 90 años y está desde el gobierno del señor Pinochet en Viña. ¿Para qué agregar algo más, cierto? Lo siento. Es que, en realidad, lo siento. Aquí todo lo que puede salir mal del golpe militar salió mal. Del gobierno militar. Así que sigamos dándole más tela a esto. Total, ya queda pocos minutos.
del Ministerio de Obras Públicas, los residentes también empezaron a ver qué se podía hacer, si es que iba a pasar algo Pero mayor. tú no puedes vivir Y así, efectivamente, hombre. no, Como bueno. que te dice, mire, sabes que vive ahí tranquilamente, pero siempre esté mirando para afuera a ver si avanza el socavón y no estacione afuera porque eso te puede aparecer abajo. lo del auto En fue- Borgoño puede No, aparecer no, estacionado en Borgoño. Igual, No. volver a la casa Qué suyo no es una susto, negociación. Bueno, pero lo que dice Pedro, hoy la delegación presidencial lo tiene prohibido, más allá de lo que Sí. tiene un ingeniero al respecto, pero hoy día la autoridad dice que no Pero pueden ojo. volver a la casa. Calculo que no se va a caer. Ojo, ese ojo, calculo. las familias querían volver, ayer estuvieron acá afuera. Sí, pero no pueden. No pueden. No pueden volver por el momento. Hay que ir observando. Por suerte no hay lluvias, ¿no? Y no sé si por suerte no, porque No, definitivamente... ya el sistema frontal pasó, pero de igual forma la preocupación está constante. Algunos vecinos nos aseguraban hace un rato atrás, están preocupados por temblores. Durante las últimas horas se han registrado varios sismos de menor intensidad, pero cualquier sismo sobre los 4 o 5 grados va a provocar sí o sí el deslizamiento de la duna. A ver, mira, todo esto implica una construcción diferente. Mire, a mí una vez me ofrecieron un departamento en estos lugares. No en este edificio que se llama Kandinsky, Kandinsky. que además, Kandinsky, Igual un es pintor que un más bien... pintor. Bueno, ya me da lo mismo. Una vez fui yo a ver uno de estos, me ofrecieron a mí un departamento de estos. Y fui donde el departamento... Fui donde Kandinsky y le El pregunté. departamento piloto, Monse. Kandinsky ya Estoy no. hablando en serio, ¿eh? Y uno como ciudadano no era tan como era uno más normal. Ya, 4 por piso. Claro, 6 por piso. Entonces llega y me dice, y yo lo primero que le pregunto, le digo, de inmediato, ¿cómo construyen? Porque uno es guaso, ¿cómo construyen aquí arriba en esta cuestión, las dunas, cómo todo? Y la persona que vendió Ojo, que esto es lo que tienes que hacer cuando tú compras en algún lugar, por muy bonita que sea la vista, por favor, no se enceguezcan porque, no sé, porque la vista es hermosa, porque esto y porque esto otro, porque tengo la estatua. No, esto, con las patitas bien puestas en la tierra, hay que preguntar. el departamento, el señor sacaba una cuestión de abajo, y te explicaba un poco cómo llegaban a la roca. El vendedor tenía todo un argumento porque y te decía, mira, aquí se saca, se limpia, se pela la duna, ¿Verdad? se hace un forado, se llega a la roca, se ancla el edificio en la roca, por lo tanto una estructura que es muy distinta de cómo se construye abajo. Para construir, se tiene que construir y se pega acá abajo, crece la estructura, se tapa después con la duna y nace el edificio. Bueno, aquí Eso- mira, es el acá argumento hay una defensa que estoy gremial diciendo. en esta entrevista, Julio, de las últimas noticias y también a especialistas. En general, a todos los ingenieros, calculistas o constructores que se han entrevistado, dicen que si esto se hace bien, no hay ningún impedimento y ningún peligro en construir un edificio en duna, por la misma razón que tú dices. Lo que pasa, claro, si efectivamente ocurre... Pero aquí esto- algo no se hizo bien. No, la duna está cayendo, pero el edificio quizás estructuralmente no tiene problema porque está anclado abajo a la roca y el otro es relleno. No, ahí sí que voy a irme en contra sobre este tema. Y es muy simple. Cuando tú construyes y logras, en estos casos, que es lo que dices, sacar la duna, algo que no es, porque yo que estuve viviendo en la zona durante muchos años y vi el avance de las construcciones constantemente de esta zona, yo puedo decir que muy pocas construcciones siguen eso de llegar a la roca madre. De hecho, las más de arriba, las que están más a la orilla, a la al terreno duro, están hechas hacia la roca madre porque la roca madre está más cercana a eso. No así el campo dunar. El campo dunar no es así. Y se los puedo asegurar. Ahora, cuando tú construyes hacia la roca madre, anclas hacia la roca madre, tienen los pilotes afirmados bien en la roca madre, con el ángulo que te están pidiendo, correspondiente a la caída a la dirección de caída de gravedad hacia el mar, ¿ya? La duna no se tiene por qué caer. ¿Por qué? Porque has hecho bien los muros de contención, el edificio no está ejerciendo presión y un montón de cosas. Pero si ustedes ven acá, el edificio está ejerciendo presión. La estructura de la calle está ejerciendo presión. Y el muro de contención es como las pelotas de Delgado. Entonces, no, este edificio, puedo ya estar equivocada, pero yo estoy más que segura de que este edificio no está anclado a la roca madre. O por lo menos no está anclado como corresponde a la roca madre. Así es simple. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a decir. Un edificio en zona dunar que esté bien anclado a la roca madre jamás va a ejercer una presión hacia dirección de gravedad que es hacia el mar. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hasta los mismos pilares del edificio ejercen como muro de contención, que es lo que más se pide. Así de simple. Pero mira, el punto Perdón, que lo tenía sin volumen.
Pero el edificio quizás estructuralmente no tiene problema porque está anclado abajo a la roca y el otro es relleno, pero el edificio me refiero, si dice lo que los ingenieros dicen, no se va a ladear. No se va a caer. Pero mira, el punto mío es, no hay que puro anclar el edificio, porque si todo se cae al lado, ¿cómo llega el edificio? ¿Qué? ¿En parapente? Claro, por eso. Por eso no hay que ir al estacionamiento. Porque aquí, mira, fíjate cómo esto de, voy a usar la palabra Y el ordinario. edificio Fíjate cómo sí es de está ordinario. ladeado, sí se cayó hacia una inclinación un poco. A mí no me vengan con pelotudeces. Este edificio está ladeado. Pedro, ¿quién no del edificio? diga ordinario, Pedro. No, Pedro, usted no. Que, fíjate que se rajan, vamos a hablar en chileno, podemos en la mañana, no, están todos con el cutis, ya. Se rajan con una plaza. Con un área verde se rajan, ya vamos a poner un área verde, una plaza, que unos juegos, pum, pum, pum. Mitigación. Y la cuestión es esa no la anclan en ningún lado. La plaza no. La plaza se fue cortar el tiro, se fue para La plaza desapareció. La plaza Pedro desapareció, ¿no es cierto? Está en Borgoña ahora, pero no está como plaza. Pero esa plaza O sea, ni siquiera era acceso, o sea, era la el plaza- jardín del edificio. No es como que sea una plaza así, un lugar de encuentro ciudadano, ¿no? Es donde llegan No, los la lugares- plaza- No la- hay ese tipo de plaza ni siquiera. La placita es el término de la calle. Claro. Claro, era el final de todo. Po. La placita es la calle que no tiene fin. Y finalmente era algo que se podía ir abajo. Usted no tenía ningún... Julio, ¿Sí? sí, lo que pasa es que, mira, recién yo reflexionaba sobre el punto porque recién tuvimos una emergencia climática, ¿no, Eduardo? Muy potente, con muchas casas que verificamos que efectivamente estaban o autoconstrucción o construidas en lugares entre 4 canales, 4 afluentes, 4 ríos, digamos. Había un problema de planificación urbana más o menos importante. Este era un campo lunar. Esto ha sido polémico durante décadas, no ahora, sino que décadas. Ha sido un problema entre la sociedad civil y empresas, porque son empresarios los que han hecho estos desarrollos inmobiliarios. Hace poco también hemos visto el impacto en el edificio en Punta Piquero. ¿Recuerdan este edificio, este hotel que está instalado en la orilla del mar, básicamente, en un roquerío? Entonces, estamos hablando de que hay un montón de desarrollo inmobiliario en todo Chile, a lo largo de todo Chile, sobre todo en la costa o cerca de afluentes que están en riesgo, que ponen en riesgo a la gente, que ponen en riesgo también el patrimonio de la gente. Acá no murió nadie porque fueron todos evacuados a tiempo, 25, 26 personas, Monse. Pero el patrimonio de esas personas, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿Cuánto si este vale ese edificio se hubiese departamento hoy caído, día? claro. No, ¿Quién va a comprar hoy ahí? día no vale. ¿Quién va a arrendar Hoy día ahí? no vale nada. No, pero es que ya está evaluado también. Hoy día no vale Yo me nada. metí a apostar inmobiliario y dije, bajaron. Y Pensaba que hay una oportunidad. Y bueno para el Pueden negocio. Si hay una Pueden bajar oportunidad, mucho más dije, me metí a apostar inmobiliario, 500 millones siguen costando. Ya, pero es que al día siguiente no bajan, pero No, porque yo obviamente me que metí, después... dije, capaz Es que primero tienen que ver qué es lo que van a hacer ahí. Ahí Y está. sabes que lo que pasa que es una mezcla, Sergio, porque claro, son las empresas inmobiliarias que tratan de hacer su negocio y la verdad que comprando cada vez más terreno y cosas así, pero también ahí es la autoridad que dejó esto, Claro. por eso el tema es tan Bueno, complicado. aquí Porque Virginia mira, Reginato era la alcaldesa de Viña del Mar. la Perdón, alcaldesa claro. Virginia Reginato, mira, y aquí está el departamento que está cotizando Julio. 14 Mira, elegante departamento, con excelente, bla, 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 Vista bla, al bla, mar, porque me vista al daba con vista al mar en Reñaca. Esto está publicado hace 10 meses. 170 metros cuadrados. Corredora con identidad verificada. 14.500 UF, 523 millones y medio. Para que no ¿Cuánto va? 523 millones. Gastos comunes, o sea, la gente que ahí no va, solo por tenerlo, va 2 días al mes, tiene que pagar de gastos comunes 280.000 pesos. Son 170 metros cuadrados totales, 3 dormitorios, 3 baños. Casi $1 millón. Y si uno no puede ir la duna. Ahí Una está. estupenda vista. Estupenda vista. Ahí está. Pero Todo ¿sabes con lo que, vista. lo que yo estaba diciendo? Que es un tema aquí de, finalmente, claro, aquí las empresas inmobiliarias ejercieron una presión muy grande porque se habían comprado el paño. Habían hecho esa media inversión de comprarse Barato, el paño, los 80, barato. lo habían comprado barato, y en el fondo, ¿qué fue lo que pasó ahí? Una presión muy grande para que les diera permiso de construcción. Y ahí es donde entra, finalmente, lo que es la institucionalidad. Porque los municipios... No fue así, no fue así. ¿Qué es lo que pasa? Lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar de repetirlo. En ese momento estaba la señora Reginato. Y pudo haber hecho lo mismo que hizo el municipio de Concón, de decirles a la inmobiliaria, Nane, métete tus gastos y tu compra de paño por donde mejor te quepa, porque esto lo voy a volver santuario de la naturaleza, protección de la biosfera por parte de la UNESCO. Perfecto. Pero ¿qué pasó con la señora Reginato? Y lo vuelvo a repetir. La señora Reginato estaba gastando más plata de lo que le correspondía. Me da lo mismo donde se le metió la plata. Me da lo mismo si fue para su bolsillo, me da lo mismo si es para separar al pobre del rico, que era lo que estaba sucediendo en Viña, porque la señora Reginato le molestaba al pobre, por lo tanto tiró al pobre a los cerros con sus piscinas temperadas y con todo lo demás, y que fueran contentos y felices en su decadencia allá arriba en los cerros, y tenías a las personas pudientes abajo en pleno centro de Viña del Mar. Así de simple. Me importa un comino. Pero el desfalco fue tan grande que a través de las inmobiliarias ella logró por lo menos tapar, o por lo menos que no se notara el desfalco económico que estaba teniendo Viña en esos momentos, porque la plata del casino no era suficiente. Listo. La Reginato necesitaba plata y los inmobiliarios le estaban dando la plata. Se acabó. Eso fue todo. Por mucho que las empresas inmobiliarias ejerzan poder, si tú haces bien la pega como lo hizo el municipio de Concón, no tiene que construirse en un lugar que no debe construirse. La Reginato necesitaba plata y permitió las construcciones. Listo, se acabó. Ese fue todo el tema. Dejemos de decir, no, es que esto... No, fue así. Se acabó. Déjense de redondear y poner flores cuando no corresponde.
ahí no pueden, uno puede decir, llegar y dar un permiso de construcción así nomás. Entonces ahí es el tema que ha pasado en tantas partes, porque lo que pasó en Punta Piquero, finalmente se llegó, y llegó esto a la justicia, la Corte Suprema dijo que no se podía habitar Punta Piquero. Punta Piquero es el hotel. Es que está para El que de le la hagan- Roca. el de la Roca. Claro. rompiendo. Ahora lo que es interesante que pasó Ah, la con Punta Corte, Piquero, ah, la Corte, sí, no, si esto llegó hasta la Corte Suprema. Sí. Entonces ahora dicen que no se puede habitar, finalmente es inhabitable. Historia corta del famoso hotel Costa Piquero que tanto menciona. A ver, en Chile, y es lo otro que no se sabe, los que lo saben y los que no lo saben también. En Chile, toda la costa chilena pertenece a la Armada de Chile. La pregunta es, si no se puede construir en la orilla del mar, ¿por qué se le permitieron los permisos a la familia Boloco de construir el hotel Costa Piquero en el lugar donde está? Número 1. Número 2. Donde lo construyó o donde tienen supuestamente los permisos que la Armada le había dado junto con el municipio y un montón de cosas más, están impidiendo y están en un recurso natural o en un lugar protegido por los municipios porque pertenece a reserva natural por el tema de aves y flora y fauna natural de ahí. Y listo. Y aparte porque es un rompeolas. Listo. Así que no sé, po. Estamos en Chile, una tras otra. Sigamos. Se dice que está construido ilegalmente Punta Piquero, pero el tema es que Punta Piquero ya se construyó, ya está ahí sobre la roca, ya hizo el daño medioambiental y como no se puede habitar, además pasó algo con el calentamiento global y la crecida de los mares, ahora ni siquiera tú si quisieras lo puedes habitar porque la verdad que es azotado por las olas. Sí, el otro es día, azotado por las olas, cualquier claramente, temporal, chicos. y sobre todo este verano, va a ser ¿sabes horrible. el tema de Punta Piquero? ¿Qué haces con ese edificio? Porque ese edificio lo tienes que supuestamente abandonar, nadie lo va a demoler porque es mucha plata. ¿Qué haces? Ese material se va a empezar de poco a caer, a contaminar el agua, entonces es como el absurdo de no hacer las cosas bien La empresa que lo antes. construyó tiene que, o el Estado o algún El Estado no organismo tiene que por qué fiscalice pagar tiene que obligar a esa empresa a demolerlo. sacar esa inversión de ahí Claro. y a rescatar el lugar tal y cual como estaba, porque es un bien de uso público, es una orilla de playa, no es cualquier lugar tampoco. Y mira, nosotros entrevistamos un montón de veces a los empresarios ligados a ese proyecto de Punta Piquero, a los abogados ligados al proyecto de Punta Piquero, y siempre nos aseguraron que no iba a pasar nada con las marejadas, que no iba a pasar nada con la subida de mar. Bueno, hace poco vimos cómo ese edificio era azotado por la ola. Azotado por la ola. Yo no me imagino que alguien esté alojando en un hotel como ese. No veo tampoco que alguien pueda volver a este edificio que tiene un hoyo tremendo al lado. Son riesgos que tienen que ser controlados, donde tiene que haber una Le doy una fiscalización, razón, Punta pero donde la Piqueros. autoridad tiene que estar presente. ¿Sabes lo que- Pedrito, ¿algo nos quieres decir de Punta Piqueros? Les doy una papita al Punta Piqueros. Ya. Hay un anteproyecto para la utilización de este hotel. Específicamente lo que quieren hacer es cafetería y entregar oficinas para lo que son centros comunitarios. O sea, ya están buscando de igual forma la habilitación del hotel. Sí, es que lo que pasa es que ahí había también un movimiento importante que decía, entre tener esto abandonado, usémoslo como centro cultural también decían, como un lugar también de encuentro y todo. Pero los técnicos dicen, no se puede usar. No se puede usar porque es peligroso, porque tal como dice Sergio, ante cualquier marejada es azotado por el mar. Entonces, Horrible. Yo creo que acá lo escandaloso son los números. La cantidad de edificios, la cantidad de departamentos, la cantidad de gente que se va a vivir a un lugar, ¿no es cierto? Sin conocer los riesgos. Al menos sin conocer los riesgos, ¿no? Y además, al menos tú dices, chuta, ¿qué pasó acá? ¿Era un muy buen negocio para quién? ¿No es cierto? Creo que gatilló esta explosión inmobiliaria. ¿Quién ganaba tanto? ¿Por qué se había una controversia tan grande, ¿no es cierto? Una controversia tan grande, ¿cómo pasó por encima? ¿Cómo arrolló toda esa controversia el grupo constructor o la gente que hizo todo esto? Y hoy Pero día es había que- una cantidad de personas que uno no sabe pero es que si sabes eso que está en Julio, condiciones la de... controversia grande es una pelea contra gigantes. Porque acá hay dos interesados que son muy grandes, que son la empresa constructora y el municipio. Si finalmente entonces esta controversia eran de grupos ecologistas, de grupos de vecinos, Como grupo de gente que inmobiliario, defendía, pero toda esa gente hacía unos grupos ciudadanos que tenían que luchar contra la inmobiliaria y contra el municipio, porque si el municipio se pone firme nadie construye nada. Pero Entonces, no sé quién estuvo a cargo de este municipio 20 años, 25 años, ¿no? Fue Virginia Reginato. Y eso hay Claro. que mencionarlo porque Gracias. 25 años, ¿vieron? Eran más de 20 años. La señora Reginato estuvo a cargo de todo esto. Y la señora Reginato lo vuelve a decir, está demandada por desfalco en platas del municipio. Es chiste esa cuenta solo. hay responsabilidades y hay que ir a cobrar esa responsabilidad de alguna manera. Se permitió un desarrollo inmobiliario a lo largo de la costa de ¿Y Reñaca. con Virginia de Reginato podría haber algo irregular? Es que yo creo que, mira, Fue una nosotros ironía. somos reporteros, algo, Una hora algunas, extra, se algunas cosas. gastaron ¿no? una extra en Fue un aprobar chiste a las 8:35. Había hasta una caja fuerte en un baño en el una hora municipio, extra que mm. va a haber este tema quizás, por eso No, bajaron tantas horas yo creo que ella tiene Podría bastante sospechar. responsabilidad en este tema porque, mira, yo estaba leyendo a algunos arquitectos que decían, bueno, Macarena Ripamonti, que es la actual alcaldesa de Viña, no ha cambiado el plan regulador, entonces ella es responsable y ella permite, por favor, o sea, estos edificios vienen hace 20 años, 25 años, 30 años y han sido el producto de decisiones que se tomaron en las administraciones anteriores. Es cierto, la actual alcaldesa podría impulsar un proyecto para cambiar el plan regulador hoy día, lo podría hacer, digamos, pero estos edificios tienen ahí 15, Pero si 20 ya no años. tiene más por donde No tiene sale para el dónde crecer, límite. porque esto ya es con Sí, copa esto ya. ya- mira,
Siempre se puede más. Siempre Siempre puede hay una inventar algo. Bueno, uno- es que- a la además, segunda línea. la paradoja pero es que la Viña plata es siempre- el municipio, si no el más, uno de los que más campamentos tiene Y en Chile. la recaudación por esto debe ser Sí, grande. pues, La totalmente recaudación por distinto esto al debe ser control interior. grande. Son casi $1 millón para estos Pero departamentos. mira, imagínate que. Y nunca entendí, bueno, ahora estoy entendiendo por qué esto era Viña y abajo era Concord. Es como todo enredado, ¿no? Porque Reñaca también tiene su. Su edificio, claro, esos edificios que son como reposados en el cerro, así como que están acostados en el cerro con esos ascensores. Impresionante. Oye, pero esta misma cuestión también es homologable a lo que está pasando, lo que estamos viendo con estas tremendas inundaciones. Porque los planos reguladores en general de nuestro país están mal hechos. Y eso sería todo por hoy. Ya vieron que muchas de las cosas que yo decía fueron reafirmadas por los periodistas. Déjenme poner música que a mí... En resumen, lo que está pasando al día de hoy es netamente y netamente culpa de un gobierno dictatorial que se dedicó a llenarse los bolsillos de dinero sin mirar mucho más al futuro ni por sus ciudadanos. Era entendible porque ellos pensaban de que no solamente iban a estar los años que estuvieran en dictadura, sino que iban a estar muchos más. Por eso se hicieron dos plebiscitos, uno que ganó el dictador, el otro que no lo ganó porque eso se hizo un gran movimiento junto con la Iglesia Católica. Y porque perdió el favor de Estados Unidos en ese momento, que era el Pentágono, o la CIA, como le quieras llamar. Así de simple. Pero eso es historia de otro video más. Así que sin nada más, te dejo con esta reflexión en Swan Fupina, o una crítica muy a mi estilo. Si el de arriba quiere, aunque dicen que el de abajo escucha más, con un fuerte abrazo, un beso enorme, nos vamos despidiendo ya de este videíto que ya me he pasado por una hora, casi una hora y media. Así que sin nada más, espero que aguantes la hora y media del video. Un beso, nos estamos viendo, bye bye.